Primero que nada, quiero hacer un agradecimiento tanto a los organizadores del Congreso como a todos ustedes por estar acá y a todos mis amigos que me ayudaron para realizar este trabajo. Voy a empezar, como dice Mises, la historia es acción humana. ¿Qué quiero decir con esto? La historia es la acción humana, es decir, somos personas que perseguimos fines a través de medios. ¿Por qué veo importante hacer este énfasis? Yo estoy estudiando historia en la UNR de Humanidades y Artes. Y al igual que en muchas facultades, no sé si públicas o también privadas, se estudia la historia a través del materialismo histórico de Marx, el cual, después de un análisis, considero que no es capaz de dar las explicaciones correctas para explicar el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Considero que un estudio de enfoque más praxeológico y de estudiar a los sujetos como acción nos puede llevar a tener una mejor comprensión de cómo evolucionamos y cómo llegamos hasta lo que hoy somos. Quiero decir que el libro de Mises, Teoría e Historia, fue un libro que me lo encontré tiempo después de haber empezado este trabajo, por lo tanto no lo desarrollé tanto o no lo pude estudiar más bien tanto a la hora de elaborar esta ponencia que vine preparando. ¿Por qué considero que el materialismo histórico no puede explicar la evolución de la sociedad hasta lo que es el día de hoy? ¿Y por qué no debería ser usado para el estudio histórico? Para empezar, ya está refutada la idea de Marx en términos explícitamente económicos. El materialismo histórico, la base que toma para explicar todo es económica y en última instancia es el justificativo que usa Marx para poder explicar la llegada de su revolución socialista, su dictadura del proletariado y su devenir en una sociedad comunista, sin Estado, sin precios, supuestamente justa, como la ve él. El segundo problema que veo de estos estudios es que en ciencias sociales como historia o sociología, incluso en materias como artes o música, que tienen este mismo enfoque de materialismo histórico, nos lleva después a claramente odiar o rechazar cualquier idea liberal o el mismo capitalismo que ha sido el gran reductor de la pobreza mundial que hemos tenido si lo comparamos con los niveles de pobreza exorbitantes que había antes de su origen. Entonces el materialismo histórico no solo es malo para estudiar la historia, sino que incluso dentro de otras ramas fuera de la historia, de otras carreras que no son la historia en sí, que se ven influenciadas por el materialismo histórico, claramente llegan a generar un odio, un rechazo hacia un sistema que no logran comprender y no logran interesarse o comprender cómo funciona o cómo eran las cosas antes al menos y ver cómo las cosas cambiaron. Haciendo una referencia a Juvenels, que hace un estudio de por qué los intelectuales odian al capitalismo. Hoy en día que los intelectuales odian al capitalismo, considero que en parte es importante por esto. Muchos intelectuales se forman desde una perspectiva marxista que lo único que los lleva es a generar un rechazo hacia un sistema que, como ya dije, no comprenden. Es importante, al menos para mí, a mi punto de vista, que haya otra manera de que podamos ver a la historia y que, si con suerte y Dios lo quiere, se pueda usar este método para estudiar a futuro y que nos lleve a mejores comprensiones de cómo nos desarrollamos y cómo evolucionamos. En las críticas que les puedo hacer al materialismo histórico, empezando por la idea de estructura y superestructura de Marx, es empezar porque él plantea una sociedad a cierto modo mecánica, con un funcionamiento mecánico. Tenemos una estructura, una superestructura que se ve determinada, condicionada, también depende mucho de qué autor marxista, si están leyendo a Marx, si están leyendo a Benjamin, si están leyendo a Gramsci, encuentran referencias a este sistema que en definitiva es el mismo, cambian cómo lo relacionan, cómo lo ven más o menos complejo, pero que
parten de una idea mecanicista de la sociedad tiene una función, el régimen capitalista va a producir su propia destrucción, va a producir a los proletarios y va a acabar en la llegada de una dictadura del proletario, como Marx dice. Claramente Marx, la preocupación que tiene, yo la relaciono con una idea malthusiana de la riqueza. Estudiar el materialismo histórico de la idea de Marx te lleva a pensar que la riqueza es finita o que hay una determinada riqueza, por lo tanto, si alguien se enriquece, tiene que ser porque otro se empobrece. La relación de explotador y explotado o de oprimido y opresor, la cual la basa en la lucha de clases, la cual dice que es el mismo motor de la historia, pero no podría explicar los procesos de cooperación social que se dan. Si la lucha de clases es lo que mueve la historia, no podría haber un avance histórico sin conflicto, donde los avances en determinados campos, como campos del conocimiento, no necesariamente han partido del conflicto humano para desarrollarse y evolucionar. La idea del polilogismo, la existencia de dos conciencias, la conciencia del trabajador oprimido y la conciencia del burgués, la cual no tiene ningún razonamiento o explicación científica de cómo surge, de cómo se origina, a partir de qué momento se terminan estas dos conciencias, si pueden cambiar, si no pueden cambiar, y en última instancia, si Marx era burgués, cómo iba a escribir una obra que defienda al proletariado. Además de que el materialismo histórico, como ya dije, sirve para explicar un devenir de la historia. Eso quería decir que la historia, en cierto modo, está determinada. O sabemos a qué puede llegar o qué va a ser. La historia no está determinada, no podemos predecir el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Esta idea de devenir claramente tiene una función justificativa y nada más. Pero la historia como acción humana no puede ser predecida, en cierta manera es espontánea, por lo tanto no podemos predecir qué podría pasar, no lo podemos reducir a una idea de estructura, superestructura, en el cual las luchas que se van a dar van a devenir en tal y cual sistema. Por otra parte, el sistema, nuevamente, estructura y superestructura, el cual basa la superestructura como los sistemas gubernamentales, las ideas religiosas, la cultura, determinadas por el modo de producción, solo tiene función en el sistema capitalista. Marx solo piensa ese modo con el modo de producción capitalista. No explica, o más bien no detalla de manera más o menos científica en lo que le podamos pedir a Marx, cómo tendríamos que estudiar o cómo tendríamos que analizar sociedades previas al capitalismo. Un ejemplo es la Grecia antigua. La Grecia antigua, las épocas más que nada las minoicas y las micénicas, tenían una forma de organización palacial. Había un palacio, alrededor había distintos grupos de aldeas, y el palacio, a modo de organizador social o planificador social, le encomendaba a cada aldea la producción de un determinado bien o servicio. Algunas aldeas producían comida, algunas aldeas producían bienes para el comercio y otras aldeas producían bienes para la vida cotidiana. Este sistema entró en crisis en el siglo XII a.C. a causa de varios factores, pero uno de ellos eran los factores producidos por las hambrunas. Las hambrunas generaban crisis en las aldeas que producían comida. Las aldeas que producían comida veían mermada su producción, por lo tanto el palacio les pedía más comida y a la hora de repartir la comida entre el resto de aldeas, repartía menos cantidad. Esto llevaba a que las aldeas que no eran productoras de comida se vieran ante un problema: irse, alejarse de ese sistema o producir ellas mismas su sustento. Esto explicado de una forma materialista, la explicación, y que fue dada por profesores de mi facultad, carece de ciertos aspectos como las ideas de creatividad empresarial. Las aldeas que rechazaban seguir las exigencias del palacio en la producción de un determinado bien o servicio y comenzaban a producir sus necesidades, veían una mejora en cuanto a su sistema y a sus calidades de vida, por no contar de que en la crisis en la que se encontraban veían la posibilidad de sobrevivir. Además, cuando el sistema palacial cae, producto de todas estas crisis y de una
rechazo por parte de las aldeas por no seguir este sistema de organización o sistema de producción, como quiera ser visto, se da una innovación en cuanto a las formas de producir distintos bienes, como por ejemplo las cerámicas, que debido a que el palacio decía cómo se tenía que producir, no había innovaciones, no había avances, no se buscaban avances porque no era necesario buscar un avance si yo ya daba lo que el palacio necesitaba, no tenía sentido darle más, no podía darle menos, tampoco había cambios en las formas y en los tipos de producciones, que cuando cae el sistema surgen. Ante el enfoque materialista, y cual me lo enseñaron a mí, no daban una explicación concreta por qué pasaba esto, más de que cambiaba el consumidor o la persona a quienes iban dirigidos, pero no es una explicación que yo encontraba lo suficientemente cerrada, no es que solo cambió, es que se les permitía hacer otros tipos de servicios o brindarlos de una mejor manera. Y estaban ante un sistema de intercambio y de relaciones entre los consumidores de manera distinta a que se encontraban en los sistemas palaciales. Ahora, ¿por qué yo voy a pensar que este estudio de la historia de forma como la acción humana puede ser mejor que un sistema materialista histórico? Principalmente, sobre todo en lo que fue el campo de la historia social, el cual surge sobre todo con Annals y los marxistas británicos, que encuentran en el materialismo histórico la supuesta oportunidad de contar una historia de lo que se llama de abajo arriba, es decir, de no las personas importantes o no los estados, como hacía el historicismo, que era la práctica de la historia que reinaba antes. En cierta manera es culpa del historicismo y su enfoque en las naciones y sus hombres importantes, como llama, o los dirigentes de las naciones, que el marxismo puede criticar, pero lo único que hacen es invertir el punto de vista, pasar de decir no estudiemos a las naciones o no estudiemos a los hombres importantes, estudiemos únicamente a las clases subalternas, o a las clases bajas, o los oprimidos, dependiendo cómo se los llame. El problema es que siguen estando escasos a la hora de las relaciones. No explican de manera más que con sus visiones de opresores oprimidos las relaciones que hay entre estas supuestas clases bajas, los sistemas económicos, los sistemas gubernamentales, los cuales les llevan a conclusiones básicas o a errores en cierta forma básicos para lo que es la historia, como no poder llegar a una explicación clara, donde se tiene que tratar de dar la explicación más clara posible y más cierta posible o más verdadera en lo que es posible. También esta idea nos lleva a que la historia tiene un problema dependiendo si se la quiere usar como historia tradicional, contar un hecho, qué pasó, cuándo pasó y describir lo mejor posible cómo pasó y de la manera más objetiva para evitar hacer juicios de valor, a meternos en lo que es otras ciencias. Muchas veces los historiadores hacemos juicios que no nos corresponden a nuestra ciencia, si la quieren llamar a la historia como una ciencia, y ejercemos un juicio que está fuera de nuestro conocimiento, porque no está en nuestro estudio. Elaborar una ley de cuándo se produce o no, bajo qué medidas una crisis estatal, una crisis gubernamental, cuándo se produce bajo tal o cual medida crisis de producción, crisis demográficas, se nos escapa a los historiadores que no tenemos el conocimiento que tendría alguien que propiamente estudie esas ciencias. Y sin embargo se realizan estos juicios de valor, los cuales no siempre van a dar la respuesta correcta, o si la respuesta es correcta no va a estar completamente explicada. ¿Cuánto tenemos? Hasta ahí 40. 6 minutos más. Bueno, quedan 5 para preguntas. Sí. Bueno, como ya nos van a quedar nomás 5 minutos para preguntas,
voy a dar por finalizada esta explicación. No sé si se ha podido entender bien. Sé que no describí mucho este método. En parte también no es que está completo, sino que está también en proceso. Pero desde ya, gracias a todos por escuchar. Un aplauso. Ahora sí, tenemos 5 minutos completos para preguntas. Allá tenemos una, acá tenemos la segunda. Buenos días. Principalmente coincido plenamente en que el modelo marxista ortodoxo lo que genera es un determinismo histórico. Sin duda, no tengo nada que refutar ahí. Lo que sí tendría que refutar en un término de ánimo de eso, bueno, es que también hay que reconocerle un mérito a Marx, que en mucho también se podría asimilar como a la escuela austríaca, una crítica a las prácticas del capitalismo y a las prácticas en que el Estado genera política económica, ¿no? Pero mi pregunta serían dos muy precisas. Primero, dentro de la historia también existe una rama que se llama la historiografía, ¿no? ¿Quién narra y quién cuenta la historia, ¿no? ¿Quién es el que construye? Y pues, ¿no? Hobsbawm diría que no es un asunto de cronología de hechos, ¿no? Donde en 1979 a las 7 de la tarde sucedió tal evento y entonces a las 7:15 la historia se transformó. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que debe de tener un historiador ante la falsa neutralidad? Porque todos estamos construidos de elementos socioculturales que determinan también esa construcción. Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda tendría que ver, ¿qué opinas de la afirmación de Garrett Buffett, uno de los empresarios más importantes y económicos e inversores, que afirma lo siguiente? Dice que sí existe lucha de clases y quienes la van ganando son los ricos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Gracias a vos. Respondiendo a tu primer pregunta, a la hora de tratar de evitar un juicio de valor o de tratar de ser lo más objetivo posible, en gran parte es complicado, por no decir casi imposible, a mi forma de ver. En la historiografía, como decís vos, que es quien cuenta la historia o quien explica la historia, siempre va a haber un cierto juicio de valor por parte del historiador. Pero a la hora de explicar el hecho, de decir lo que pasó, si el juicio de valor no se mete en la explicación del hecho, es decir, cuando detalla el hecho, lo que pasó, cuando otra persona lee ese hecho, puede reconocer en qué parte se encuentra el juicio de valor y en qué parte no está el juicio de valor. De esa manera puede de una cierta forma distinguir qué es lo que pasó y después cómo el historiador lo interpreta o cómo el historiador lo quiere explicar o para qué lo quiere explicar. Si uno pretende hacer una historia objetiva, tratará de simplemente explicar lo que pasó y nada más. Ahora, si ya querés hacer una historia con otros fines, vas a cambiar el tipo de discurso que estás dando. Con respecto a tu segunda pregunta, si hay una lucha de clases o como esta afirmación que vos mencionaste, de que existe una lucha de clases y la van ganando los ricos. Es indudable que los niveles de pobreza se reducieron en gran parte gracias al capitalismo. Hay pobreza, sí. Hay menos pobreza, sí. Y habría que buscar maneras de seguir reduciendo esa pobreza. Pero como bien se explica, las explicaciones que dan sobre todo los marxistas hablan sobre redistribución y no sobre generación de riqueza. Por lo tanto, en tanto el rico sea rico no por robar al otro, no hay por qué preocuparse porque sea rico. Hay que preguntarse por qué el pobre seguiría siendo pobre, más que nada, y si está haciendo algo, si podemos hacer algo para cambiar su situación. Eso es lo que yo te podría decir, y en mi opinión, más que una lucha de clases, yo vería una relación entre personas que todo lo que queremos es estar mejor, o si ya estamos en una situación buena, no caer en una situación peor de la que nos encontramos. Así es como vería yo a la sociedad, no como una lucha de clases.
Tenemos 30 segundos, si es rápida. Sí, no, yo Pregunta pienso rápida. con una admonición de un pensador colombiano que dice que hay dos errores con el marxismo y es, uno, desdeñar lo que enseña y la otra, creer lo que promete. Te lo digo porque no sé si exactamente el materialismo no funcione o no sirva para explicar la historia, porque de hecho Mises, si no estoy mal, en una obra como Gobierno Omnipotente, dice algo que unifica, por lo menos, inclusive filosóficamente, a liberales y socialistas, es que son materialistas. No sé qué tengas que decir al respecto con base a lo que has estudiado al respecto. Comparte lo que he estudiado. Puntualmente, si otro enfoque materialista que no sea el materialismo histórico marxista podría explicar mejor la historia o no, no te lo sabría decir. No he conocido otro que no fue el materialismo histórico marxista, ni otra manera de estudiar la historia. En cuanto a la forma en la que yo comencé a interpretar la historia, después de conocer a la escuela austríaca, conocer a Mises, y conocer la acción humana, y conocer un poco teoría de historia, también Mises aclara que el sistema materialista tiene cierta forma mecanicista, tiene cierta forma mecanicista y que por eso a últimas va a llegar a un devenir, por lo cual no estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso. Ahora en el coffee break se puede seguir el debate.